Bueno, vamos a iniciar nuestro devocional y vamos a iniciar el día de hoy con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer únicamente del 1 al 14. Del 1 al 14, entonces son 14 versos. Yo leo los primeros 7 y todo el resto. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos, Señor, de estar en comunión por medio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes por medio de ella, que nos transformes a tu imagen por medio de ella y que nos ayudes, Señor, a gozarnos en conocerte más a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. No. Colosenses 1. Ya. ¿En qué estás? Estaba en Filipenses 4. Colosenses 1. Sí. Verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, esta es la introducción de la carta. Es básicamente un saludo que hace el apóstol Pablo, pero es un saludo que dista mucho de ser casual, como muchas veces son los saludos, ¿verdad?, casuales, sino que es un saludo estratégico por parte del apóstol, porque casi siempre en su saludo, y en esta carta no es la excepción, sintetiza el Evangelio. Sintetiza el Evangelio, de modo que es lo que hace en esta carta. Ya dijimos que Onésimo, Filemón eran de Colosas. Colosas era un lugar es un lugar que se encontraba ahí cerquita de lo que es Éfeso. No está retirado de Éfeso, está muy cerca de Éfeso y de aquellas iglesias que se mencionan de Asia, que se mencionan en el Apocalipsis, ¿verdad? Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Tiatira. Todas esas iglesias están en esa misma región, y Colosas está también ahí cerquita. Y el apóstol Pablo aquí saluda de una manera, decía, con un saludo, una introducción de esta carta, lo hace por medio de un saludo estratégico en el que sintetiza el Evangelio, y vemos
algunos aspectos del Evangelio que él los menciona en estos primeros 14 versos que tenemos. Por ejemplo, habla de nuestra redención, como dicen los últimos versos. Nuestra redención es una realidad, es algo, es un hecho consumado. Todos los que hemos venido al Señor, el Señor es el que ha tomado la iniciativa. De hecho, Él tomó la iniciativa de la salvación del hombre. Y Él nos ha trasladado, dice que nos ha trasladado, Dios nos trasladó, el Padre nos trasladó de la potestad de las tinieblas. Quiere decir que nosotros nos encontrábamos bajo el poder de las tinieblas, con todo lo que ello implica. Satanás, sus demonios, sus problemáticas que trae consigo, un futuro eterno deprimente, ¿verdad?, de perdición. Pero el Señor dice que nos trasladó, el Padre nos trasladó, quiere decir que Él tomó la iniciativa en este acto de nuestra salvación, y Él mismo realizó ese movimiento en el que nosotros dejamos de estar bajo el poder de las tinieblas y llegamos a estar en el reino de Jesucristo, su Hijo amado. Dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos que los creyentes tenemos un antes y un después. Antes, sin Cristo, éramos unos, y ahora en Cristo somos otros. Sin Cristo, el hombre vive en pecado, sin esperanza, aborreciendo y siendo aborrecidos, como dice el apóstol Pablo. Es lo natural. Cuando Adán cayó en la desgracia del pecado, pues nosotros estábamos en Adán. De modo que todos los que nacimos de Adán, toda la descendencia de Adán, nacimos bajo la misma condición. Pero a nosotros nos salió un pariente cercano, como explica por allá en Levítico, acerca de lo que es la redención, la ley de la redención. El pariente más cercano tenía que rescatar a su pariente en desgracia, y nosotros éramos aquel pariente en desgracia, la humanidad. Y dice el último verso de los que leímos, que en Jesús, que es nuestro pariente cercano, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, Jesús, en Él tenemos, en el Hijo amado de Dios. Fíjate, no nada más dice el Hijo amado de Él. Tenemos redención. Quiere decir que Él nos rescató de la condición tan pobre, tan triste que teníamos, sin futuro eterno. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Padre Celestial, pero dice en quien tenemos redención por su sangre. Ese fue el precio de nuestra redención. El precio de nuestra redención es ese. Ante la justicia divina, únicamente la sangre de Jesús, nuestro pariente cercano, es lo que nos pudo redimir y nos otorgó el perdón de pecados, ¿sí? El perdón a nosotros de nuestros pecados, pero nuestros pecados no fueron pasados por alto. Nuestros pecados fueron cargados sobre Jesús. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Él era sin pecado, fue sin pecado, pero Él llevó nuestros pecados. De modo que nosotros ahora somos redimidos gracias a la muerte de Jesús. Y ese fue el precio de nuestro traslado al reino.
de, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este es un hecho consumado. No quiere decir que un día vamos a estar en el reino de Dios. Ahora estamos en el reino de Dios, en el reino del Hijo de Dios. Por eso el mensaje de Jesús era: arrepentidos, allá en Marcos capítulo 1, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El reino de Dios, el reino de los cielos, que es el reino de su amado Hijo, se ha acercado. ¿Sí? Y acordémonos de lo que le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, porque Nicodemo no veía el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Sin embargo, la iniciativa la tomó nuestro Padre. Pero fíjate que dice, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero Él llegó a ser nuestro Padre, ¿verdad? También. Porque ahora dice que nosotros tenemos herencia. Él nos hizo aptos, en uno de estos versos anteriores. Dice que el verso 2 dice que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y la herencia no es para nadie más que los hijos. O sea, un hijo, una persona que es hijo de Dios, cuando alguien es hijo, como consecuencia también es heredero. ¿Sí? Y cuando alguien es heredero es por causa de que es hijo. Y nosotros, dice que nuestro Padre nos hizo aptos para participar, para ser participantes de la herencia de los santos en luz, dice aquí. Entonces, nosotros fuimos adoptados. Entonces el apóstol Pablo aquí está estableciendo en los creyentes el conocimiento de que ahora, de quiénes somos ahora nosotros en Cristo. Ahora ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas para que nosotros andemos en pecado o practicando el aborrecernos unos a otros, esas cosas, porque ahora nosotros estamos en el reino de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que reflejar el carácter de Dios también. Entonces, si te fijas, esto es mucho más que un saludo el que hace el apóstol Pablo. Otra cosa que el apóstol Pablo establece aquí, dentro de las doctrinas que sintetiza en el saludo, es la esperanza que nosotros tenemos. En el verso 5 viene la esperanza que nosotros tenemos guardada para nosotros en los cielos. ¿Qué es esta esperanza? Que cuando Jesús aparezca otra vez, entonces nosotros vamos a recibir nuestra herencia de Él. Vamos nosotros a recibir un cuerpo semejante al suyo. Vamos a ser librados de este cuerpo que está sujeto a todo lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Nosotros servimos a Dios luchando. Hay una lucha que nosotros tenemos nosotros que reconocerla y estar siempre manteniéndonos unidos al Señor para poder vencer todo lo que el mundo, la vanagloria de la vida y el enemigo nos ofrece, y que esta carne, si nosotros no permanecemos unidos a Cristo, puede ceder ante los ofrecimientos del enemigo. ¿Sí? Entonces, pero aquí está hablando que nosotros tenemos una esperanza que nos está guardada en los cielos, que es lo que anuncia el Evangelio, ¿verdad? Ya vimos acerca de la redención. El apóstol Pablo habla de la redención. Ahora está hablando de la esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo, y esto nos hace estar pendientes. Estamos a la expectativa permanentemente acerca de si hoy viene nuestro Señor Jesucristo, porque de pronto va a venir. Va a ser un día normal como cualquier otro día, y estamos más cerca de su venida, y en este momento se va a cumplir
nuestra esperanza. ¿Sí? Recordemos que el Espíritu Santo nos fue dado nada más como un anticipo, como una garantía de que esto será así. Porque el Señor va a cambiar nuestra naturaleza. Ahorita el Espíritu Santo nos ayuda a vencer. Pero va a llegar el momento que el Señor va a cambiar nuestra naturaleza. De modo que el cuerpo nuevo que Él nos dé no va a estar sujeto como este cuerpo está, a ser blanco de las tentaciones del enemigo o de los sufrimientos del mundo. Y dice que esta esperanza que nosotros tenemos en Cristo nos motiva a que tengamos fe en Jesús, que dice por ahí el verso 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. Aquí vuelve el apóstol Pablo a mencionar aquello que en 1 Timoteo nosotros veíamos acerca de que decíamos que hay tres dimensiones, por decirlo de alguna manera, o tres aspectos, tres áreas en los que el creyente se desarrolla. Uno es la fe para con nuestro Dios, aquí dice para con nuestro Señor Jesucristo, el amor para con los santos y la sana conciencia, la limpia conciencia, que tiene que ver también con ante nosotros mismos, ¿verdad? El no engañarnos a nosotros mismos, y aquí lo menciona, que esta fe en Cristo y el amor que tenemos para con los santos es motivada por la esperanza que tenemos nosotros en esa redención que el Señor va a hacer cuando Él vuelva por segunda ocasión y redima nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que decía que el apóstol Pablo sintetiza sus enseñanzas, y ya vimos que en el verso por ahí del 12 al 14 habla acerca de quiénes somos en Cristo ahora, que ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, sino estamos en el reino de Jesucristo. Y ahora nos está hablando también de la segunda venida de Cristo en esto, y que eso nos motiva a santidad, ¿verdad? Luego habla también acerca de cómo mientras tanto, mientras esto ocurre, desde que nosotros fuimos salvos, desde que nosotros fuimos redimidos, y hasta la segunda venida hay un lapso de tiempo, ya sea que el Señor venga por nosotros o que nos llame a su presencia. Entonces, pero en ese ínter nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, podríamos llamarlo. Quiere decir limpiándonos del pecado, agradando a Dios, que es lo que dice en el verso 9 y 10. Dice que Él pide que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que conozcamos su voluntad. Pero esto no nada más es porque nosotros tengamos más conocimiento, sino que esto se traduzca en un entendimiento que nos lleve a conocer lo que Dios quiere, para que nosotros vivamos como es digno del Señor, o sea, como Él se merece, a la altura de ser hijos de Dios, agradándole en todo. Entonces, este conocimiento de la voluntad de Dios debe traducirse en una conducta en los creyentes adecuada, parecida a lo que es el carácter de Cristo. Y dice que además creciendo en el conocimiento de Dios. Pero también va a haber pruebas en este ínter, en lo que viene nuestro Señor desde que nos salvó y hasta que Él viene, y dice que nos debemos fortalecer.
en el verso 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, o sea, serenidad. Pacientes en la prueba, tenemos que ser pacientes y tener longanimidad, o sea, serenidad. Y aparte una cosa más agrega, paciencia, longanimidad y gozo. Esto debe prevalecer cuando pasemos por pruebas, en lo que esperamos la segunda venida del Señor, ahora que somos hijos de Dios. Fortaleciéndonos con todo poder, pero no poder nuestro, sino el poder de la gloria suya, de la gloria de su potencia, ¿sí? Y esto por ahí, cuando veamos Efesios, lo vamos a ver también un poco más claro, porque él dice que él ora para que la iglesia de los Efesios les escriba a ellos también, y les dice que para que ellos, Dios les ilumine, les abra los ojos de su entendimiento, para que ellos puedan conocer que nuestra potencia proviene de Él. Y dice que es la misma que resucitó ese poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Esa es la cantidad de poder que está disponible para los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo decía, es un saludo muy, muy estratégico, no desperdicia líneas de escritura. Y una cosa más que podemos pasar desapercibido es la relación que tiene el cristiano con las circunstancias. Si nos damos cuenta, si nosotros ponemos atención, el apóstol Pablo está animando a los creyentes de Colosas, que ellos estaban en su ciudad, en su familia, en su comunidad, en su iglesia. Y el apóstol Pablo estaba en una cárcel, bajo circunstancias difíciles. Ahora cometemos el error de pensar que nuestras circunstancias son resultado de una relación buena o mala que tenemos con Cristo, con nuestro Dios. Si algo nos pasa en una circunstancia, si pasamos por circunstancias adversas, podríamos decir o pensar, o la gente puede pensar que algo hicimos, por eso estamos pasando eso. Examina tu vida, porque tienes pecado, probablemente. Así fueron los amigos de Job a decirle a Job, porque nunca el mal viene sin causa, le decían. Sin embargo, aquí vemos al apóstol Pablo, que había sido llamado por el Señor para ser apóstol a los gentiles, y luego a él y a Bernabé los llamó el Espíritu Santo y los envió también a predicar entre los gentiles. Y desde que salieron a predicar, las circunstancias generalmente fueron adversas. Que si ellos hubieran pensado como pensamos nosotros ahora, a lo mejor hubieran pensado, bueno, hubieran dudado de su llamamiento. A lo mejor el Señor nos llamó porque nos está yendo mal. A lo mejor ese pensamiento, nosotros estamos impregnados de ese pensamiento absurdo, de modo que cuando viene la enfermedad, viene la adversidad, las pruebas, entonces pensamos que algo hicimos mal. Pensamos que el Señor no está con nosotros, que Él no se agrada de nosotros, que tal vez el Señor nos ha desamparado por alguna cosa que nosotros hicimos mal en el pasado.
Pero las circunstancias adversas no son más que eso, circunstancias. Las pasó José, las pasó David, las pasó el apóstol Pablo, los apóstoles, todos pasaron circunstancias adversas. De modo que haríamos bien en analizar más profundamente esto. Porque nosotros podríamos decir, o sea, cuando nosotros pasamos por una prueba, y a lo mejor le podríamos decir a un creyente que le está yendo aparentemente muy bien en su vida, las circunstancias son buenas, hermano, Dios te bendiga. Y a lo mejor él va a pensar, bueno, ¿por qué me bendices, verdad? Si te está yendo mal. O a lo mejor si dijéramos, voy a orar por ti, a lo mejor pensaría, pues mejor ora por ti mismo porque te está yendo muy mal. Y aquí vemos al apóstol Pablo fortaleciendo, bendiciendo a los hermanos de la iglesia de Colosas, bendiciendo a Filemón, que era un hombre próspero, y él pasando por necesidad, por dificultad, porque las circunstancias son eso, circunstancias. De modo que el apóstol Pablo podía decir como, y eso es bueno que nosotros lo tengamos en nuestra mente, que todas las cosas, o sea, todas las circunstancias, obran para bien de los que aman a Dios. No dice que las circunstancias buenas obran para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas, todas las circunstancias, a fin de cuentas, por más negativas que parezcan, son para bien de los que aman a Dios. Entonces, deja ver que sí. Entonces es bueno que nosotros analicemos estos aspectos de la doctrina o de la enseñanza del apóstol Pablo para que nosotros los afiancemos también en nuestra vida. Que tengamos muy presente qué sucedió en nuestra redención, en nuestra salvación personal, ¿verdad? Porque el Señor nos redimió a la humanidad. Él compró a la humanidad con su sangre. Pero lo que pasó con nosotros personalmente, este traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo, tiene que traducirse, tiene que tener efectos en nuestro comportamiento, en nuestro gozo, que esta esperanza que tenemos en Cristo de su segunda venida nos debe llenar de gozo. Y saber que somos hijos de Dios también nos debe llenar de gozo. ¿Sí? Así dice el apóstol Juan en su primera carta de Juan: hijitos, ahora sois hijos de Dios. No dice si están pasando por cosas buenas son hijos de Dios. No dice si pertenecen a X congregación o algo. No, dice hijitos. Está hablando de los creyentes. Ahora sois hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifiesta, o sea, en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos y nos veremos tal como Él es. ¿Sí? Le veremos tal como Él es. Nosotros, dice el apóstol Pablo en Filipenses, también dice en Filipenses 3 por allá, dice que este cuerpo de humillación nuestra, el Señor lo va a transformar en su venida. ¿Sí? Para darnos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Gracias a Dios, es nuestra esperanza. Eso tenemos que tenerlo presente. Tenemos que tener presente lo que somos en Cristo. Cómo ocurrió esto, que nosotros somos en Cristo, que nos hizo sus hijos, herederos suyos. Y aparte, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Sí? Estamos esperando la expectativa de su segunda venida, pero en ese inter tenemos nosotros que, a causa de conocer su voluntad, vivir nosotros en santidad, teniendo una buena conducta, que de modo que nosotros seamos
dignos, al tener un carácter semejante al suyo, dignos de ser sus hijos, dignos de nuestro Señor Jesucristo que seamos, ¿sí? Y que le agrademos en todo. Bueno, estas son las cosas que podemos rescatar de este saludo del apóstol Pablo, y en adelante, lo que resta del capítulo, se carga el apóstol Pablo de una emoción por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que empieza a hacer una oda, a exaltar a nuestro Señor Jesucristo y a mostrarnos todo lo que Él hizo, todo lo que Él es. Pero por ahora, ahí nos quedamos. Vamos a orar. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día que hemos concluido, pero sobre todo, Señor, porque nos concedes leer tu palabra y rescatar tesoros que en ella están en vetas a veces escondidas cuando pasamos rápido a través de tu palabra, pero que tú nos regalas, Señor, cada que nos acercamos a ella. Te rogamos, Señor, que podamos valorar tu palabra como el tesoro más valioso. Gracias, Señor, porque por medio de ella tenemos comunión entre nosotros, contigo. Tenemos comunión con todos los que se han ido antes de nosotros y que un día vamos a estar congregados gracias a tu palabra, Señor, juntos, alabándote. Gracias por la salvación, la redención que tú has realizado para nuestras vidas, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque tú nos muestras tu voluntad a través de tu palabra. Ayúdanos a ser dóciles a ella, para que nosotros podamos vivir agradándote en todo. Que sea un deleite y no una carga, Señor, que no sea una religión cansada el acercarnos a ti, sino que sea una vida emocionante como debe ser. Una vida en la que estemos a la expectativa por lo que haces cada día, los milagros que haces cada día en nuestra vida, Señor. Sean las circunstancias favorables o desfavorables. Te rogamos, Señor, que no decaiga nuestra fe cuando las circunstancias sean adversas. Que nos motive, Señor, tu Santo Espíritu a buscarte y agradarte, Señor, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, Señor. Y que podamos compartir esta esperanza con otros. Señor, gracias por esta semana que estamos comenzando. Te ruego, Señor, que tu misericordia se extienda sobre nosotros esta semana, que los asuntos que tenemos pendientes nos ayudes a que salgan adelante, Señor, y que nos ayudes a reconocerte en todo, Señor, en todas las cosas. Te doy gracias por mis hijos, Señor. Bendígalos, por favor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Atráelos a ti, Señor. Que no falte quien le hable a José Manuel en su trabajo también, para que refuerce lo que él ya sabe de tu evangelio, Señor. Y que nos ayudes también a nosotros a ser vehículos para llevar la palabra a otros, que tal vez su familia también está pidiendo por ellos. Te ruego, Señor, que seas con nosotros esta noche. Bendices a nuestros vecinos. Señor, ayúdanos a descansar esta noche. Pero también, Señor, te pido por todos aquellos que se llega la noche y no tienen un lugar donde descansar, que tienen alguna dolencia, Señor, y que en la noche se les agudiza, tienen más problemas, Señor, de salud. Por aquellos que les han dado una noticia
que el simple hecho de dársela, Señor, les ha causado conmoción en todo su ser, Señor. Ayúdalos a saber que hay esperanza en ti. Bendiga, Señor, a todos aquellos que están tristes, que tienen sufrimiento en su alma, Señor. Deles consuelo, Señor, y que todos aquellos que clamen a ti encuentren, Señor, la paz en sus corazones. Bendice nuestra ciudad, Señor. Ayúdanos a nuestros gobernantes para que podamos vivir en paz, que podamos vivir tranquilos, Señor. Cambia los corazones de aquella gente que anda todavía bajo la potestad de las tinieblas, Señor. Te ruego, Señor, que te quedes con nosotros esta noche. Que en nuestros sueños, Señor, tú estés con nuestro espíritu, nos guardes de todo lo que nos rodea y hables a nosotros también en nuestros corazones aún dormidos, Señor. Sigue enseñándonos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente estudiar tu palabra. Te pedimos que esta pueda quedarse en nuestros corazones y nos permitas no solo leerla, sino también entenderla. Nos podemos entonar durante esta noche y te pedimos que nos ayudes a meditar en este mensaje aún mientras dormimos. Te pedimos que nos cuides durante el día de mañana, durante todo lo que hagamos, y te damos gracias porque nos permites llegar al fin de una nueva semana. Te pedimos que nos puedas dar un buen descanso, Señor, y que nos permitas que todo lo que hagamos en la siguiente semana sea para bien y nos permitas siempre ponerte en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén.